Te adoramos, Señor. ¿Cuántos pueden bendecir su nombre diciendo gloria a Dios? Estamos agradecidos de estar en la casa del Señor, amén. Qué lindo. Uy, me siento bien, fuerte acá, así que no voy a gritar tanto. Que Dios les bendiga, pueden tomar su asiento. Qué hermoso que es poder adorar a nuestro Padre Celestial, reconocer su poder, su gloria, su amor inagotable, el saber que Él siempre está presente en cada una de nuestras vidas, de nuestros asuntos, que a Él le importo, amén, a Él le importo. Tenemos unos días hoy un día muy especial de elecciones, no sé cuántos habrán podido cumplir hoy con el voto. Pero esperamos y oramos, recién también orábamos y esta mañana orábamos por nuestra provincia, amén, creyendo que Dios va a hacer lo mejor en ella. Y hoy el pastor nos hacía entender y reflexionar lo importante que es la iglesia en medio de nuestra sociedad, ¿sí? Que nosotros no pasamos desapercibidos. Puede que quizás para algunos políticos sí, pero nosotros somos los que vamos marcando el camino, oramos, bendecimos nuestra provincia, amén. Y de parte, yo no soy mendocina porque voto acá, así que ya
ya soy completamente mendocina, por eso lo digo así, nuestra provincia. Queremos compartir y quiero compartir la palabra del Señor, el título que hoy andaba en los flyers. No soy parecida al pastor que sale en los flyers, tampoco soy de Buenos Aires, soy de Córdoba, pero queremos compartir hoy la palabra del Señor y el título, si a usted le gusta leer o anticiparse a lo que se va a hablar, el título del flyer que andaba dando vueltas por ahí es la palabra límite de la tentación. ¿Y qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere? Estamos en este mes donde honramos, conmemoramos, le damos importancia y se nos decía hace unos días también desde aquí arriba, todos los días, ¿verdad? Le tenemos que dar importancia a la palabra del Señor. Ella debe ser mi ayuda, mi guía, mi ancla en cada momento. Amamos la palabra del Señor, entendemos lo importante que es ella, pero en este mes hacemos énfasis en eso, en que nosotros podamos comprender cómo ella actúa en mi vida. Usted sabe que la palabra actúa en mi vida, que la palabra de Dios actúa en mi ser, que la palabra de Dios es poderosa y dice la Biblia que es viva, que es viva. Es decir, que en nosotros funciona de una manera poderosa, eficaz, dice la Biblia. Y cuando hablamos de esta palabra, que es la palabra de Dios, entendemos que es mi ayuda, mi sostén, pero en este caso lo que vamos a hablar es que es el límite. ¿Alguna vez le ha puesto límites a alguien? No me cuente. O han puesto límites, si se ríe algún hermano, por las dudas no me cuenten si es el cónyuge, si son los hijos, si el vecino. Ponemos límites inclusive, ¿no? Acá no me quiero equivocar porque en Córdoba le cambian el nombre y todo el mundo se me ríe, pero el tapial, lo digo como, no lo dicen así en Córdoba dicen la tapia. Y yo siempre creí que era la tapia, pero en la Baulalle se reían de mí y me decían es tapial. Porque la tapial, ¿cómo le dicen acá? ¿Tapial? O sea, yo lo digo mal. Entre vecino y vecino, ¿qué sirve? Es como que marca el límite, ¿verdad? Y levantamos una pared que hace referencia hasta acá llega lo mío. Y después de la pared empieza lo tuyo. Ponemos un límite, ¿sí? En mi casa de paterna, nosotros ponemos un límite porque si no tuviera la pared tendríamos una placita. Tengo una placita ahí al lado, seríamos dueños de todo. Pero mi mamá levantó la pared para que tampoco los niños se hagan dueños del patio. Así que ponemos límites. Y es en cuanto a un hogar. Yo quiero hablar de eso para no hablar de límites en la casa. Yo pongo límites en mi casa. Pero bueno, ahora está mi esposo, mi hija acá. Y no los quiero exponer tan brutalmente. Miren lo que dice la palabra del Señor respecto a la palabra. Y cuando reflexionaba en este mes y podía compartir, me recordé este versículo y esas primeras palabras de este versículo en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 16. ¿No? Cuando el apóstol Pablo le empieza a dar algunos consejos a la iglesia y le dice esto que es tan importante y que tiene que abundar en nosotros. Me encanta la palabra abundar. ¿Y qué es lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 16? Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Pero todo esto que hacemos, los cánticos, los himnos, hasta recién, ¿qué hablan? Glorifican al Dios de la palabra. Inclusive muchos versículos hacen referencia a la palabra. Y algunos nos aprendemos algunos versículos bíblicos por los himnos y los salmos, ¿o no?
¿no? Por las canciones que cantan los chicos acá, a veces nos aprendemos versículos completos, porque las canciones hablan de la Biblia, de la palabra. Y esto, dice Pablo, debe abundar, tiene que morar, es decir, tiene que estar la palabra en la iglesia. Sería un problema, y es un problema si usted va a una iglesia y no se habla nunca de la Biblia, y no se lee ningún versículo, y nadie comenta nada de la Biblia. Ese es un problema, porque en la iglesia y en medio de cada uno de nosotros, y no solamente en la iglesia, sino en mi vida, en mi hogar, en donde yo ande, debe morar. Es decir, tiene que estar la palabra, y tiene que estar de manera abundante, es decir, mucho. El otro día yo no estaba acá, estaba en Córdoba, pero me conecté y vi a la niña que leyó la porción bíblica de memoria, el Salmo. ¡Ay, qué lejos estoy de aprenderme algún versículo de memoria! Y yo siempre tengo ese problema en que a veces me sé los versículos, o bueno, sé la referencia, pero nunca me acuerdo el libro y el capítulo o el versículo. Creo que está en Corintios, me ubico más o menos por el contexto, pero no hay forma que me una el versículo con el contenido del versículo, ¿no? Y a veces me cuesta un poquito, no voy a negar, pero dice la palabra que debe abundar en mí. Yo le digo, yo sé que está en la Biblia. No sé en qué libro específicamente, ni menos el capítulo y el versículo, pero sé que está en la palabra de Dios. Y la leo y la aprendo, y debo reconocer para la próxima tarea para mi casa. Qué lindo que es poder comprender esto. Ahora, entrando un poco al tema, entendiendo que la palabra, cuando abunda en mí, genera muchos beneficios. Y uno muy importante, y es cuando la tentación toca nuestra puerta, nuestras vidas. Miren lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 18. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué sigue diciendo? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a entender un poco lo que está diciendo acá el apóstol Santiago. Cuando habla, y primeramente marca una diferencia. Sí, hay una diferencia, y yo no voy a leer los capítulos anteriores, los versículos anteriores a este pasaje de Santiago, porque él empieza hablando de la prueba. Bienaventurado eres cuando pasas la prueba y puedes salir airoso, victorioso de ella, porque esa prueba produce en tu vida paciencia. Y también después habla, unido a eso, de la tentación, porque él hace una clara diferencia. Hay una diferencia, y no me quiero demorar mucho en esto porque no es a lo que quiero llegar, pero quizás pensaba es importante poder hacer la diferencia entre prueba y tentación. Usted quizás ya lo sabrá, pero algunos quizás no la sepan. ¿Cuál es la diferencia entre la prueba y la tentación? ¿Cómo llega la tentación? ¿De dónde? ¿Y cuál es el resultado? ¿De dónde sale? ¿Cómo llega a mi vida? ¿Y cuál es el resultado de ambas cosas? Lo primero que quiero decirles es que la tentación no viene de parte de Dios. No viene de Dios, no es enviada de Dios, ¿no? Santiago lo aclara ahora. No nos digan, no erremos. Nada
nada malo puede salir de un Dios bueno. Pero a veces nosotros, sin querer queriendo, diría el Chavo, nos confundimos, nos equivocamos y hacemos responsable a Dios de todos nuestros acontecimientos. Bueno, ¿será que Dios quiso? ¿No? A veces venimos y hay hermanos que vienen y dicen, ¿será que Dios quiso que fuera así? Nosotros no sabemos cómo decirle, hermano, pero usted ha pecado y ese pecado es consecuencia, ¿verdad? Pero el hermano hace responsable, ¿y será que Dios lo quiso así? ¿Será que Dios quiso que yo viva enfermo? Y hermano, pero usted no se ha estado cuidando, no ha estado, ¿no? Y nosotros, ¿cómo hacemos decir? No hagas responsable a Dios de lo que ha sido tu caída, de lo que ha sido ceder a la tentación. Y haciendo esta diferencia yo marcaba, ¿no? Prueba. La prueba viene de afuera, viene de externo, es decir, y viene de parte de Dios. Dios la envía a nosotros, a la prueba, para que nosotros podamos crecer, para que yo pueda madurar, para que sea Cristo formado en mi vida. Viene de afuera. Y acá es lo importante. Entonces la tentación viene de acá, de interno. ¿Por qué? Y viene y es provocada por Satanás. ¿Qué es lo que hace Satanás? Provoca tus deseos. Esa naturaleza pecaminosa que nosotros le decimos que vive y convive en mí y es mi realidad, la cual yo constantemente sujeto, ¿verdad?, al espíritu. Pero dice que la tentación viene de parte de Satanás, pero es interna porque provoca tus deseos. Recién leíamos Santiago, esa concupiscencia es el deseo que yo tengo. Y yo puedo tener un deseo. ¿A dónde? Y el enemigo me puede tentar. El problema es si yo cedo a ese deseo o no cedo a ese deseo. Y ahí es donde se produce esto tan feo y asqueroso que nadie quiere nombrar, que es el pecado. El pecado en mi vida. Las tentaciones están alrededor de mi vida, de nuestras vidas. Todo el tiempo somos tentados. Él empieza a largar como el que le gusta ir a pescar. Yo no conozco mucho de eso, pero es como que lanza anzuelo, se dice. No me quiero equivocar. Ahí está, gracias, hermano. ¿Usted va a pescar? ¿Le gusta? El anzuelo, a ver, si pica, si de repente en tu vida florece ese deseo, si tu naturaleza pecaminosa está a flor de piel, ¿por qué? ¿Será que quizás esa naturaleza yo no la he sujetado bajo el poder del Espíritu Santo? ¿Será que en muchas cosas he bajado la guardia? Por eso leía el versículo primero. ¿Qué es lo que debe abundar en mí? La palabra de Dios. Para que los deseos no abunden en mí. Cuando yo debo entender que Satanás me va a tentar. A mí, a usted y a todos. Satanás me va a tentar, pero yo voy a pecar. Yo voy a pecar. Yo voy a ceder o no ceder ante la tentación. ¿Se entiende la diferencia? Era fácil. Si tomamos prueba, era re fácil. Y hacemos múltiple choice, verdadero o falso, esta era pan comido. Vamos a ver si terminamos así el mensaje el día de hoy. Por lo tanto, vamos cerrando esta idea de la tentación, lo que produce, vamos a seguir comprendiendo esto en 4 cosas. ¿Cuál es el proceso del pecado para que yo dé a luz el pecado? La palabra dice que a veces se da a luz el pecado. O sea, hay un proceso antes de que se dé a luz el pecado en tu vida. A veces nosotros creemos que la caída es el pecado, pero la caída es
antes de pecar. El deseo, vamos de nuevo, 1, deseo, parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Todo lo tenemos, ¿sí? Quizás algunos sienten más deseos por algunas cosas que otros. Entonces ahí es donde el enemigo, como él no puede conocer mis pensamientos, él lanza, como recién decía, anzuelo, a ver si picas, a ver si el deseo de chusmear es más fuerte en vos que en otro. Algunos no tendrán problema, otros pican ahí nomás. Pero él va a lanzar de toda clase de tentaciones en tu vida. Y ese deseo que esté menos tratado, eso en tu naturaleza pecaminosa o concupiscencia ahí, que esté a flor de piel, va a ser atraída por la tentación. ¿Sí? Va a ser atraída por la tentación. El diablo va a tirar y vos lo vas a picar. Porque es puesta por Satanás la tentación. Para que siendo tentado tú puedas hacer y concebir algo. La tentación con tu deseo, cuando se unen, forman algo, ¿verdad? Y ahí está esa seducción, el engaño de Satanás. Porque sí, yo voy a ser responsable del pecado y él me va a seducir de tal forma que yo y convencerme de un montón de mentiras. Él va a decirte, no es tan malo que lo hagas. No es verdad. ¿Se acuerdan con la querida Eva? ¿No? Vas a ser como Dios. Esto te va a hacer mejor. Esto te va a ayudar. Esto te va a hacer sentir mejor. Esto no es tan malo como vos crees. Eso es lo que, de esa forma y con ese estilo de palabras, te seduce la tentación, el enemigo. Y cuando se une a través de esa tentación, con ese deseo que sí, en realidad a ti te gustaría vivirlo, disfrutarlo, lo quieres, y da y produce el pecado. Es concebido el pecado. Y ese pecado es desobediencia a los mandatos de Dios. Porque cuando el pecado nace, y ese es el fruto de la tentación y tus deseos, nace ese pecado, nos damos cuenta y ahí nomás nuestro corazón se estruje, ¿verdad? Porque nosotros reconocemos que hemos fallado a Dios. ¿Y cómo me doy cuenta que he fallado a Dios? Porque empiezo a recordar su palabra. Y esa desobediencia a los mandatos de Dios, a los mandamientos de Dios. Dios no se agrada de esto. Yo lo puedo comprender. Y cuando concibo el pecado, la consecuencia, decía recién el libro de Santiago, es la muerte. La separación de tu vida con Dios. Porque Dios no concibe, abomina el pecado. Y la única forma de solucionar eso es arrepintiéndome. Bueno, acá ya está más difícil el examen si le pongo, escriba las 4 cosas. Deseo, seducción, pecado y muerte. Pero no vamos a tomar exámenes. Bueno, no sé, el pastor que pase a cerrar, capaz que tome examen. Entendiendo esto de las tentaciones, ¿qué quiero que podamos recordar cada uno de nosotros para que nos pueda ayudar a poder sobrevivir a este mar de tentaciones, de anzuelos que mientras yo voy andando por mi vida, mientras voy a andar esquivando constantemente estas cosas? Pero ¿cómo puedo yo comprender y qué debo hacer o qué debe abundar en mí? Prefiero que nosotros podamos, antes de ir esquivando, pensaba recién y reflexionaba, qué difícil la vida siempre esquivando obstáculos, ¿o no? Llega un momento que uno se cansa, no sé cuáles son deportistas, pero llega un momento en que yo me canso de andar esquivando. Quisiera ir
vía libre, semáforo verde. Oh, qué bronca los hermanos cuando van y te agarra el rojo, y qué bendición cuando te agarra al menos yo no manejo, pero lo veo a mi marido, que dice, uy, todo verde, vamos, y sale todo verde. Qué lindo sería ser, vamos, libre por la vida. Y yo pensaba, ¿y qué es lo que, si abunda en mí esos principios, la palabra, si la palabra lograra abundar en mi vida, entonces esa palabra ahogaría completamente esos deseos que están en mí, que son parte de mi naturaleza. Pero cuando yo le doy más importancia a algo, minimizo las otras cosas, ¿verdad? Entonces es bueno entender que si yo hay algunas cosas, principios, palabras, imagen que yo tengo de Dios en mi vida, la hago parte constantemente en mí y eso abunda, satura mi mente. Si la palabra de Dios puede saturar mi mente, motivar mi espíritu, entonces yo voy a tener libre vía. Puedo andar más holgado, más tranquilo, porque mis deseos van a ser ahogados. Porque no va a haber forma que el enemigo pueda vencerme. ¿Y qué debo entender o saber frente a las tentaciones? Lo primero que yo pensaba es que yo tengo que entender que Dios es bueno, hermano. Esta es cada vez más fácil. Es que la bondad de Dios siempre se levanta en mi vida y aún más ante la tentación. No es que Dios está mirando ahí como tú eres tentado y se ríe y lo permite, sino que Él es bueno. Y también la palabra dice que Él juntamente con la tentación te da la salida. Porque eso es Dios en su esencia, es bueno. Y recién hacía referencia, a veces nosotros lo hacemos responsable o terminamos confundiéndonos y creemos que Dios es responsable de algunas cositas que vivimos o que pasamos y no es tan así. Nada malo puede venir de un Dios plenamente bueno. Y cuando yo entiendo eso, puedo diferenciar cuál es una prueba de una tentación. Porque Dios no hay forma que Él, de alguna manera, este no es el yin y el yang. Vieron que la idea del yin y el yang es que todo lo malo tiene algo bueno y todo lo bueno tiene algo malo. No, Dios es bueno. Y no hay nada bueno tampoco que pueda venir de Satanás. La pobre Eva, ingenua Eva, quizás creyó que Satanás no era tan malintencionado. Pero hoy nosotros a través de la palabra entendemos que la esencia de Satanás es venir a robar, a matar, a destruir nuestras vidas y el propósito que Dios tiene con ella. Y eso no va a cambiar. Como tampoco va a cambiar que la voluntad de Dios en mi vida es buena, agradable y perfecta. Yo me acuerdo que mi primera prédica en el Instituto Bíblico me temblaban las patitas cuando yo iba a tercer año. Tenían que predicar y prediqué ese versículo, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque hay algo que a mí me convenció muchísimo al leer esa palabra, que yo lo interpreto y cada vez que pasan los años, ya han pasado muchos años, y quizás lo que yo estoy viviendo no sea tan bueno, o para mi definición no es bueno. ¿Cuánto le gusta pasar por pruebas o procesos? Y a veces Dios está obrando carácter, firmeza en mi vida, pero qué difícil es pasar algunas situaciones. Pero que no sea bueno para mí no quiere decir que no sea bueno en la voluntad de Dios, porque Dios es bueno, porque su voluntad es buena para mí, más allá de si
es buena o no hacia mi mirada o como yo lo considere. Y esa es una verdad bíblica que no va a cambiar nunca. Si yo logro que esa palabra abunde en mí, en que Dios es bueno, en que su voluntad es buena, entonces yo voy a aprender a definir en qué situación estoy. ¿En qué situación estoy? ¿Estoy pasando una prueba o estoy siendo tentado? ¿Pero qué debe abundar en mi vida? El conocimiento de la palabra y el conocimiento de ese Dios que yo tengo y vivo. Entonces, ¿Dios es bueno? Está dormido. Se ha dormido, hermano. Dios lo tentó y usted picó el anzuelo y se fueron al sueño profundo. ¿Dios es bueno? Y lo segundo, eso no cambia. Eso no va a cambiar nunca. Él es inmutable, no cambia. Y leíamos en Santiago, no hay sombra de variación en Él, no hay mudanza. No, Él no cambia. Él es así en su esencia, bondadoso, amoroso, fiel. Lo segundo que quiero compartir para comprobar esta verdad es claramente el ejemplo de Cristo. En el libro de Mateo capítulo 4, habla sobre la tentación de Jesús. ¿Lo ha leído? Uy, casi me pegó. No. Vamos a practicar leer la Biblia en estos días. Amén. Porque estamos en el mes de la Biblia. Si no leemos la Biblia, estamos siendo mentirosos. Libro de Mateo capítulo 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Quizás esta historia usted ya la escuchó, la conoce y es de ejemplo para nuestras vidas hoy. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahí está el deseo donde el enemigo aprovecha. ¿Cuál era el deseo? Dicen y está comprobado que cuando usted va por la ruta, digo aquellos que manejan, ¿vieron esos carteles grandes de hamburguesas gigantes? Y usted justo recién sale de trabajar y empieza a ver las hamburguesas, ¿no? Que le chorre queso, o bueno, o otras cosas que producen usted y ya empiezan como que las tripas te empiezan a hacer ruido. ¿O no? A mí no me hacen. Las tripas como que empiezan a... Uy, uno dice, y encima te ponen uno que usted para con el auto nomás. Y es como de paso, te llevas una, la comemos, llega a casa, no pasó nada. Los chicos no se enteraron. Digo los chicos porque también están las otras, las cajitas. Pero eso es así funciona el deseo, como para entender, el deseo y el anzuelo. ¿Ah? Usted tiene hambre y justo el anzuelo ahí está, el cartel enorme. Y ahí debe decidir usted si cae o no cae en la tentación, si compra o no compra. ¿Ah? Si compra o no compra. Y ahí estaba el Señor buscando la presencia de Dios. Y en su carne, en la carne, Él siente el deseo de comer algo. Sintió hambre. En el espíritu estaba saturado, ¿no? De búsqueda, de presencia. 40 días de ayuno. O sea que en el espíritu estaba re fuerte el Señor. Pero su cuerpo sintió hambre, ese deseo de comer. Y dice la palabra que en ese momento, el versículo 3, y vino a él el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Si hay algo que me impacta es el conocimiento que tanto Cristo como Satanás tenían de la Escritura. Yo en espadeo bíblico, si hiciéramos, salían unos capos. ¿Cómo conocía Satanás las Escrituras? ¿Y cómo conocía Cristo las Escrituras? Y si hay algo que a mí me impacta, es que Satanás aprovechó esa debilidad en su cuerpo. Hablo en su cuerpo físico, en su naturaleza humana. Ese aprovechamiento, es decir, este está humanamente débil. Pero el Señor había estado en búsqueda de la presencia, y había algo que abundaba en él, y era la palabra, la presencia de Dios en su vida. Qué maravilloso es poder encontrarnos nosotros mismos de esta forma. Es verdad, yo no puedo despegarme de esa naturaleza común a mí, a todos tenemos deseos, todos estamos en este proceso y en este mundo, ¿verdad? Y necesitamos, obviamente, muchas veces tenemos deseos y queremos satisfacerlo, y me encanta ver a un Cristo vulnerable en esa naturaleza, pero aún así Él venció a Satanás con la palabra, porque lo que importa muchas veces, más allá de esa condición, de esa naturaleza pecaminosa que yo tengo, que usted tiene, esos deseos que florecen constantemente, ¿cómo yo hago para que ellos menguen, para que eso no sobresalgan, para que no sean los protagonistas de mi vida? Y es que yo debo tener relación con la palabra de Dios, tengo que tener relación con Dios en mi vida, pero a veces nosotros nos confiamos. Creemos que está todo bien, y ese es un error. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Me gusta este pasaje, dice: y estas cosas, Primera de Corintios, y estas cosas acontecieron como ejemplo de no estar escritas para... A ver, Segunda de Corintios. No sé si lo marqué. Puede pasar, hermanos, puede pasar. Puede pasar que no haya escrito bien. No. Fieles, ahora me puse nerviosa. ¿Dónde está el pasaje, Señor? Y eso me pasa porque, ¿sabe qué? Me acuerdo del versículo, pero no el pasaje, para que vean que no miento. Capítulo 10, versículo 11 al 13 de Primera de Corintios. A ver si lo tengo acá. Marqué todo menos ese. Pero hace referencia a no creernos que estamos firmes. Quizá alguno lo sabe porque es muy estudioso de la Biblia. Al creer que estamos firmes. Ah, sí, era ese, perdón. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado
los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Acá el apóstol Pablo empieza a hacer referencia al pueblo de Israel y empieza a contar algunas cosas en las que fueron de bendición y ejemplo y otras en las que no. Y por eso es que el versículo 10 dice, bueno, estas cosas acontecieron para que nosotros podamos comprender. Pero el versículo 12, así que dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Creo que a veces nosotros entendemos que es suficiente y que algunas cosas son suficientes y no las son. El mismo Señor dice que estaba ayunando y orando 40 días y 40 noches. Y a veces decimos, qué exagerado, al menos yo lo he dicho, el pastor. Espero que no me esté escuchando. Qué exagerado el pastor, tantas cosas que pone, ¿verdad? Tantas talleres y oraciones, y ahora empieza verano y le va a dar a las vigilias seguramente, y ahora los anexos, y que allá y que acá, y que para todos lados no me puedo partir en 1000 pedazos. Quizás algunos hayan tenido ese pensar, pero qué interesante que nosotros podamos entender que a veces no debemos simplemente pensar que estamos, sino ocuparnos de manera práctica en esa firmeza. No creer yo que está bien, no calmar mi conciencia solamente con que estoy sentado hoy aquí en la iglesia y escuchando la palabra, sino que yo debo vivir en abundancia en ella, pero de una manera práctica, que debe morar en mí. Y se recuerdan que Pablo decía ahí en los primeros versículos que leí, tiene que abundar exhortándonos, hablándonos, cantando himnos. Tenemos que ser intencionales con respecto a la palabra. Es decir, yo la tengo que escuchar intencionalmente. Yo tengo que ponerme y en práctica esto. Yo tengo que querer hacerlo. No sé cuántos van al gimnasio, la verdad que no es un buen ejemplo, pero no todas las veces nos gusta ir al gimnasio. Y aquellos que tienen ese cuerpo prominente, marcado, a los que van al gimnasio, que los felicito, gloria a Dios por ellos, esos muchas veces no tienen ganas de ir, pero van igual, porque es el beneficio que le encuentran a eso. Y hay días que no lo quieren hacer, pero lo hacen porque tienen la intención y la intencionalidad de que produzca algo. Y muchas veces usted no va a querer orar, no va a querer leer la Biblia, no va a querer venir a la iglesia, pero tenemos que decir, voy a ir igual, voy. Y no porque sea una obligación o porque el pastor me vaya a mirar, sino porque yo estoy provocando en mi vida la intención de que abunden más esas cosas que son de bendición que aquellas que son de perdición para mi vida. Porque ¿sabes? Si hay algo que abunda en este sistema son tentaciones. Si hay algo que abunda en este sistema son un montón de cosas que nos van a hacer caer en pecado, desde la música hasta la tele, hasta el vecino, hasta el comentario, hasta las redes, hasta mi propia inclusive familia no cristiana. Todas esas cosas el diablo las utiliza para que nosotros caigamos. Y ese deseo de quedarse se una con el pariente que le gusta juntarse justo en el horario del culto. Pero yo tengo que ser intencional en las cosas que provoco. Como sé que abunda en este sistema, en este mundo, abundan un montón de cosas que van a seducir tus deseos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Hacer que abunden cosas que van a producir que yo llegue a estar en la presencia de Dios. Y yo intencionalmente tengo que abrir mi Biblia. Y a aquellos que no les gusta hoy quizás leer mucho porque no les funcionan los ojos, hay un montón de formas de hacer de escucharla. Hoy aquellos que tienen Spotify, usted pone y ahora
en todos lados, o las aplicaciones de la Biblia, usted aprieta a leer y algún versículo va a quedar, o música que pueda escuchar en su casa. Esas cosas tienen que abundar en mi vida, para que pueda opacar aquellos deseos que pueden hacerme perder de Dios o perder mi vida, de las cosas maravillosas que Dios tiene para mí. Podemos entender esta verdad cada uno de nosotros y comprender que no es pensar simplemente si estoy bien o no, no es calmar mi conciencia, sino es ocuparme de manera práctica en aquello que bendice mi vida. Si el mismo Cristo, estando en el desierto, no se echó a dormir, sino que se puso a orar, a buscar de Dios. Si el mismo Cristo lo hizo y fue intencional en esta búsqueda, ¿cómo no lo vamos a hacer cada uno de nosotros? Yo debo comprender, y cada uno de nosotros debemos comprender, que somos vulnerables, que el poderoso es Dios, que el fuerte es Dios y no yo, que Él es el omnipotente. Y claro que Él viene en mi auxilio, en mi socorro. Pero la palabra dice, ojo, no te creas firme, no te creas superpoderoso, no creas que eres capaz de solucionarlo, no creas que siempre vas a andar esquivando obstáculos. Es mejor que andes en vía libre, pero para eso yo debo abundar en las cosas que bendicen mi vida, que realzan la espiritualidad. Y no quiero decir con esto que tenemos que andar siempre caminando en una nube, sino que tenemos que ser intencionales de manera práctica a buscar a Dios en cada momento, en cada ocasión, comprendiendo que Él es bueno. Y si hay algo que está provocando en mi vida un deseo de pecar, de caer, de que eso que va a provocar apartarme, romper mi relación con Dios, entonces yo debo buscar ayuda y socorro en el Señor, pero también de manera práctica empezar a leer la palabra. ¿Qué pensamientos abundan en nuestras vidas? Yo le comparto muchas veces a aquellos que en las reuniones departamentales en las que me toca estar, que he aprendido de manera práctica. Cuando yo me doy cuenta que hay algo que empieza a dar vuelta mucho por mi cabeza y quiere angustiarme y quiere hacerme enojar, voy directo, me pasa. Me empiezo a distinguir que estoy pensando mucho en esto que me da tristeza y pongo versículos bíblicos para la tristeza, qué sé yo. Vio que ahora en Google usted pone y te sale 48 versículos que hablan sobre que... Y hay uno que impacta mi vida. No le digo que no hago... Pero empiezo a leer varios, y algunos pasan. De los 48 versículos que hablan sobre preocupaciones, yo leo, y de repente hay uno que me calma, y me doy cuenta que la palabra de Dios calma, aplaca ese deseo, esa preocupación, esa angustia, para no caer en que eso dé un fruto, y un fruto que afecte mi vida, mi matrimonio, mi hogar, mi familia, mi ministerio. Mis tentaciones, queridos hermanos, son comunes al resto. Son humanas. A veces nosotros, no solamente, quizá ustedes dicen, no, yo la verdad que no soy de las que se siente firme ni poderoso, en eso no, yo soy bastante de buscar a Dios, pero quizás algunos decimos, pero lo que me está pasando a mí, no le está pasando a nadie. No, pero lo que yo estoy viviendo es una cosa impresionante. Pero la verdad es que todos estamos en situaciones. Y que la palabra del Señor, recién leíamos, Él no te va a dar mayor prueba, tentación. Y con esa tentación te da la salida. Porque ahí está la bondad de Dios, que nunca se aparta de nuestras vidas.
que jamás se aparta de nosotros. Y la salida más cercana que yo tengo es el auxilio más cercano que yo tengo. ¿Vio cuando usted va en avión o en colectivo y ante cualquier peligro agarra el martillo y rompe el vidrio? ¿Lo ha visto? No sé si ustedes son paranoicos o se sientan cerca de donde está el martillo. Algunos dicen, no, la verdad que yo vivo en paz, que Dios cuida mi vida. Otros, como mi marido, yo que lo conozco, es muy especulativo. Yo creo que él se debe sentar cerca del martillo y debe ver cómo lo aflojo. Yo siempre pienso, ¿será que está flojo el tornillo? ¿Será imposible? Y ahí está la solución, la palabra de Dios, la que te va a ayudar a escapar, a huir de las tentaciones. Este es el auxilio que yo tengo más cercano. Y hoy lo tenemos tan cercano en nuestro teléfono. Ni siquiera tengo que poner a buscarme. ¿Se acuerda que antes decía la guía? No sé si en la Biblia de ahora te salen palabritas o cosas. Usted está angustiado y te salen varios versículos. Ahora usted pone en internet y le van a salir versículos. Un montón de versículos. Digo versículos, hermano. Porque lo importante es la palabra. No sé si tantas prédicas o devocionales que usted encuentre por ahí. A nosotros se nos da devocionales todos los días. Pero qué lindo es leer la palabra de Dios. Los versículos que hablen. ¿Estás ansioso? Y como 50 versículos te sale ahí en Google, 50 versículos sobre la ansiedad. Y te está en la lista. ¿Qué es? La palabra. Y uno de ellos va a impactar tu vida. Y sabe que es tan maravilloso que no va a ser el comentario de otro que pueda tener sobre esa palabra, sino que Dios va a hablar a tu corazón con un versículo. Y el comentario y la razón va a ser acá dentro tuyo, que esa palabra te va a convencer y te va a ayudar a sobresalir de tus pruebas, de tus tentaciones, de los momentos difíciles o críticos. Él da la salida a cada uno de nosotros. Pero yo debo elegir aferrarme a Dios. Amén. Yo debo elegir ser como el pastor Eliseo y sentarme cerca del martillo. Por si pasa algo, romper el vidrio. Yo debo mantenerme cerca. No creerme, no va a pasar nada. No creo. Pobre, yo le digo para que usted se acuerde. Cuando se acuerde de mi marido, acuérdese del martillo y la palabra, ¿sí? Y no nos creamos que todo está solucionado. No creamos, bueno, me relajo en Dios, Él cuida mi vida. Qué lindo que es ser precavido, intencional, estar cerca de la palabra para poder ir a su auxilio ante cualquier circunstancia. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Y Él va a darnos la salida. Y Él ya nos ha dado la solución a nuestros problemas humanos, a nuestros deseos humanos, a nuestras tentaciones que podamos vivir. El enemigo está constantemente queriendo destruir el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Él quería destruir a Jesús. Él quería que Jesús pudiera caer, que esos tiempos, esos 40 días de ayuno, de oración, no funcionaran, no surgieran, no dieran ningún fruto. Y a veces el enemigo quiere que tus días, esos días que tú inviertes viniendo a la iglesia, esos días que tú inviertes sirviendo al Señor, esas horas que tú inviertes viniendo a los talleres, a las vigilias, a cada una de las actividades, el enemigo quiere que se hagan trizas, que se desplomen, que no sirvan para nada. Pero ahí depende de mí decirme, no, yo no me creo firme, yo lo hago a esto porque entiendo que esto bendice mi vida, que esto aplaca mi humanidad, que esto me va a ayudar a vencer las tentaciones y me quedo cerquita de eso que bendice mi vida, me quedo cerquita de eso que
que va a ser un auxilio en momentos de dificultad. Me quedo cerquita y me abrazo a esta palabra, me abrazo a esta casa, me abrazo a estos pastores, me abrazo a aquellos que bendicen mi vida, me abrazo a aquellos que me dan palabra, pero palabra de verdad, palabra que contiene esto es la verdad. Y yo me abrazo y me quedo cerca, porque no vaya a ser que el enemigo venga a tentarme, no vaya a ser que yo caiga en esos deseos, pero cuando yo estoy cerca de la palabra puedo caminar libremente, puedo caminar como que los semáforos están en verde, porque yo entiendo y eso abunda en mi vida. Y qué maravilloso que abunde la palabra de Dios en mí, que abunde la presencia de Dios en mí, que abunde la alabanza en mi vida, que abunde la oración en mi vida, que abunde esto tan maravilloso en mí, que Cristo crezca cada día en mi interior. Y si Cristo crece, entonces todo lo demás se achica, todo lo demás mengua. ¿Qué le parece si oramos al Señor y le decimos: Señor, y si estamos pasando por alguna situación dificultosa, por alguna tentación, o hemos cedido en estos días? Recién hablábamos, qué maravilloso es tener el arrepentimiento para poder acercarnos a Dios y acercarnos al Señor y pedirle perdón. Señor, yo me arrepiento, he caído en el engaño de Satanás, he sido vencido por mis deseos, he hecho trato con el diablo, el pecado ha nacido en mí y hoy me siento lejos de ti. Señor, yo te pido perdón y a través de ese perdón, del arrepentimiento sincero, la presencia de Dios se acerca a mi vida. Y Dios me perdona porque Él es bueno, porque esa es la verdad que habita en Dios. Ese es Dios, un Dios bondadoso, un Dios amoroso, un Dios que perdona, un Dios que es fiel más allá de mis infidelidades. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que el perdón está para mí y lo recibo, Señor, lo acepto, yo creo que tú me perdonas. Empiezo, Señor, a reconciliarme contigo, Dios, y con tu palabra, Señor. Y también no solamente me arrepiento, sino que genero un compromiso contigo. Y ese compromiso es estar cerquita de lo que bendice mi vida. Es que tu palabra pueda llenarme, saturar mi mente, motivar mi espíritu a seguirte, a servirte, a buscarte cada día. Para poder estar tranquilo, confiado en tus manos, Señor. Confiado que en tus manos, Señor, no hay nada que yo no pueda vencer. No hay tentación que yo no pueda soportar. Señor, no hay salida que yo no pueda encontrar. Porque cuando estoy cerca de ti, entonces, Señor, estoy en un lugar seguro. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Que ella more en mí y abunde en mí de diferentes formas, Señor, a través de las alabanzas, de los versículos, de las prédicas, de los talleres, de vivir congregados aquí en tu casa, pero que siempre la palabra pueda morar en mí para poder yo realmente convencerme y entender que en ti soy más que vencedor, que en ti, Señor, la salida, el encuentro, tu presencia, Señor, está ahí conmigo, presente para cualquier situación difícil. Gracias, Espíritu Santo. Qué maravilloso es disfrutar de tu presencia. ¿Cuántos pueden disfrutar de la presencia de Dios? Señor, yo quiero permanecer cerca de ti. Señor, yo quiero que tu palabra, Señor, permanezca dentro de mí, en mi mente, en mis labios, en mi corazón, Señor. Pueda abundar de manera tan profunda, Padre, que solo en mi vida pueda, Señor, reconocer y abundar ese deseo de permanecer en tu presencia. Esos deseos que me llevan a encontrarme contigo y no esos deseos que me llevan a mal camino, que me apartan de tu casa, que me apartan de convivir contigo, Señor. Yo quiero que florezca en mí el deseo de permanecer en ti, Jesús. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Aleluya. Amén.
olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.